Días, qué gusto tenerlas nuevamente con nosotros en esta serie de Mujer de la Palabra. Pues bienvenidos, les invito a que tengan su Biblia por ahí, un cafecito y pues lo más importante, a poner este tiempo en manos del Señor, que finalmente es el que nos muestra cómo debemos de vivir, el que nos da el entendimiento cuando no lo tenemos. Y pues mientras se conectan, quiero que me acompañen a poner este tiempo en manos de Dios. Señor y Padre, queremos bendecirte esta mañana, queremos exaltar tu nombre, queremos venir a poner este tiempo en tus manos. Señor, es tu Santo Espíritu el que nos hace entender las verdades espirituales, nadie más. Y queremos pedirte que sea Él el que esta mañana nos hable acerca de una cualidad más que debemos de tener como mujeres que te seguimos, como mujeres de la palabra. Te pido que bendigas a cada persona que se conecte ahorita o más tarde. Te pido que sobrelleve sus cargas, Señor, que le muestres la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que cada una de las personas pueda sentir tu amor, pueda sentir tu consuelo, pueda sentir tu abrazo, Señor. Y que esta mañana podamos aprender más del Maestro, de ti, Jesús. Que podamos ver tu vida y podamos entender que ese es el camino que quieres que sigamos tus pasos. Padre, encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver un tema, déjenme nada más checar permítanme la conexión. Hoy vamos a ver un tema que la verdad cuando vi el título pues dije flexibilidad, como que no es una palabra que asociemos mucho con Dios, con las cosas de Dios, ¿verdad? Pero pues como siempre Él nos sorprende. Y pues antes de empezar me gustaría recordar lo que hemos estado haciendo en esta serie de Mujer de la Palabra. Como, como centro de consejería tenemos la convicción de que es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar su verdad, donde vamos a encontrar mandamientos, promesas, advertencias muy específicas. Y tenemos ya unos meses hablando de las virtudes, de las cualidades de una mujer de la palabra. Hemos detallado muchas de esas actitudes, de esas virtudes que se espera en la mujer que le cree a Dios, en quien le sigue, en quien le conoce, en quien se dice ser su discípulo, pero sobre todo en quien está recibiendo de Él lo que Él nos pide dar a otros. Dice en Mateo 18 que de gracia recibisteis, dar de gracia. Y realmente no hay otra manera. Si no lo recibimos de Él, pues va a ser bien difícil que podamos darlo a otros. Hemos visto, por nombrar algunas, diligencia, responsabilidad, humildad, dominio propio, compasión, mansedumbre, hospitalidad. Y vamos a ver muchas más. Y yo me ponía a pensar un poquito, nos dice la palabra en Mateo 5:14, que somos la luz del mundo, ¿sí? Que a nosotros nos encargó compartir su obra redentora, compartir sus enseñanzas, no solo de palabra. Yo creo que eso es lo más increíble, que nos pide que lo compartamos con nuestras acciones. Nos manda a ser testimonios vivos, ¿sí? Déjenme acomodar un poquito. Nos manda a ser testimonios vivos, viviendo Cristo en nosotros. Y yo me quedé pensando, pues, ¿cómo puedo ilustrar esto de una manera más clara? Porque a veces escuchamos los conceptos y suenan muy bonitos, pero para aplicarlos. Y me imaginé, como se refiere a la luz, me imaginé que somos como unas lámparas, ¿no? Las lámparas vienen con baterías, ¿no? Muchas lámparas traen baterías y creo que muchos de nosotros traemos ciertas baterías de nuestra manera en que nos criaron, de la manera en que nos enseñaron, ¿no? Esas baterías pues pueden ser a lo mejor
crecimos en un hogar donde se nos enseñó a ser responsables, a donde se nos enseñó a ser puntuales, diligentes, ¿no? Entonces, pues naturalmente somos, pero como las baterías, esas cualidades que nos enseñaron, que heredamos, que aprendimos en nuestra casa, tienen un límite, son condicionales. En nuestras fuerzas no pueden dar más allá, las baterías se terminan. Y creo que Dios se refiere a que el permanecer en Él es como ser esas lámparas, pero conectadas, no dependiendo de nuestras propias baterías, sino conectadas, conectadas en quien nos puede dar esa luz constante, que es Dios mismo, ¿sí? Esa luz que no se termina, ¿sí? A Dios nunca se le va la luz. Si estamos conectadas en Él, vamos a poder brillar, vamos a poder ser su luz, vamos a poder demostrar las virtudes que Jesús mostró mientras caminó aquí en la tierra. Vamos a poder dar ese fruto del Espíritu que yo lo menciono mucho, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de ese fruto, ¿sí? de esas cualidades que acabo de describir, se desprenden otras cualidades, ¿sí? Que hemos visto aquí, como la que hoy vamos a ver, ¿sí? La flexibilidad como tal no se menciona en la Biblia, o sea, no buscas en la app de la Biblia flexibilidad y te aparecen todos los versículos como te aparece el amor o la paciencia o la humildad, ¿no? Pero sin embargo, es una cualidad que se percibe constantemente a través de la vida de Jesús, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Si vamos al diccionario, la flexibilidad dice, es la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias, para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Quiero que hagamos énfasis y nos quedemos con esta palabra, necesidades, porque eso es lo que hizo precisamente Jesús. Jesús constantemente ajustaba su agenda del día que tenía para cumplir su ministerio por las necesidades de las personas que Dios ponía en su camino. Y aparte aprovechaba esos cambios que hacía para seguir enseñando, para seguir mostrando lo que verdaderamente era importante para él, que eran las personas. De eso se trata la flexibilidad, de las personas y de las necesidades. Vamos a ver 4 ejemplos, nada más está lleno. Si vemos los evangelios y nos ponemos esos lentes para ver la flexibilidad, vamos a ver un montón de ejemplos, pero por tiempo nomás les voy a comentar 4. Las sanidades que Jesús hacía en el día de reposo. Creo que esa es una muestra de cómo él trabajaba. Y no fue solo una, fueron varias, ¿sí? Pero vamos a ver un ejemplo. En Lucas 13 nos habla de una mujer que tenía 18 años enferma, encorvada completamente, ¿no? Y Jesús la sana en un día de reposo, un día que se supone no se debería de trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver que la respuesta de esos líderes de la sinagoga, ¿no? Que eran tan cuidadosos del deber. Cuando Jesús sana a esta mujer, ellos emiten un implacable y duro juicio ante ese acto de misericordia. Y vamos a leer lo que le dicen. Hay 6 días para trabajar, y me los imagino, ¿no? Así todos. Hay 6 días para trabajar. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. A ellos no les importaba esta mujer, a ellos no les importaba su dolor. Y Jesús hizo algo que parecía que estaba fuera del lugar, pero en realidad Él estaba viendo más allá, Él estaba viendo esa necesidad, Él estaba viendo el dolor de esa mujer, el sufrimiento, y hizo lo correcto en ese momento, aunque no fuera lo que se supone que debería de hacer, ¿sí? Aunque se saliera de lo establecido, Él estaba honrando al Padre. Y vemos un resultado ahí mismo en el capítulo 3, en el 12, cómo al final la mujer
dice, ¿cómo alabó ella a Dios? El resultado de esto, aparte de la sanidad de esa mujer, fue la alabanza a Dios. ¿Sí? Entonces, los líderes decían, así se debe de hacer. Y yo dije, yo creo que Jesús decía, así se hace el deber. O sea, cambiaba, como lo hizo en tantas cosas, ¿no? Siempre digo que las matemáticas de Dios son contrarias a las nuestras, ¿no? Los líderes estaban enfocados en el deber, Jesús estaba enfocado en el hacer. Otro ejemplo que también se repite muchas veces en el ministerio de Jesús, en los evangelios, lo vemos a Jesús tratando de tener momentos de tranquilidad, momentos para orar en solitario, momentos para descansar, momentos para estar con esos 12, ¿sí? sus íntimos, y cómo continuamente cuando estaba por prepararse o estaba en esos momentos, la gente lo encontraba, lo buscaba, lo seguía y finalmente él cedía por el bienestar de los demás que lo buscaban. Y les voy a leer dos versículos que nos muestran claramente lo que hacía. Están en Mateo 14, 13 y 14. Dice, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, él ya estaba listo para apartarse. Él ya estaba listo para irse a un lugar desierto. Pero dice, la gente le seguía a pie. O sea, la gente iba cansada, la gente lo buscaba. Y él dejaba a un lado sus planes. Y me encanta, creo que esta es una clave que vamos a ver recurrentemente en la flexibilidad. Tuvo compasión. La compasión te mueve a ser flexible. Bueno, vemos otro ejemplo en Marcos, también de Jesús. Había un ciego llamado Bartimeo, que mendigaba junto al camino, y cuando escucha que Jesús iba pasando por ahí, comienza a gritar, dice aquí que insistentemente, ¿no? Gritaba y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos dice más adelante que muchos le reprendían para que callase, ¿no? Cómo molestas al maestro, cómo pegas esos alaridos, ¿no? Pero él clamaba mucho más, dice. Y entonces Jesús clamaba, perdón, mucho más, Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, y aquí hay otra palabra clave, deteniéndose, mandó a llamarle. Lo sanó y ese hombre se convirtió en un seguidor de él. ¿Sí? Entonces, hemos visto la compasión, hemos visto que Jesús cambiaba de planes, hemos visto que se detenía. Él iba en el camino, ¿sí? Él iba a algún lugar, no me acuerdo ahorita dónde, pero él iba en dirección a algo, tenía un plan, tenía algo que hacer, pero se detuvo, lo sanó. Se hizo una sanidad en el día del reposo. Esta mujer alabó a Dios, este hombre le siguió. El último ejemplo es uno que me encanta, el relato de la mujer con el flujo de sangre, ¿sí? Y nuevamente muestra esa flexibilidad de nuestro Señor. En Lucas 8 vemos cómo Jesús responde a una urgencia. Nos dice que la única hija de un principal de la sinagoga, o sea, de un hombre muy importante, le va a rogar, se tira a los pies de Jesús porque su única hija se estaba muriendo, ¿sí? Y se postra a los pies y le ruega, y Jesús le dice, vamos, ¿sí? Yo me imagino que iban apresurados, porque dice que la niña se estaba muriendo, ¿sí? Y en el camino, en medio de la multitud que lo apretujaba y que lo apachurraba, una mujer que tenía 12 años, enferma de flujo de sangre, que dice que había gastado todos sus ahorros en doctores, ¿sí? Piensa, si tan solo lo tocara. Y lo hace, ¿sí? Busca la manera, se mete y con tocar su manto queda sanada. Pues Jesús iba corriendo, ¿no? Aparte de haber dicho, pues tú pensarías, no, pues ya se sanó, a lo que sigue, voy a sanar a otro, ¿no? Lo importante es el oro, lo que tengo que hacer, y uno y otro y otro. Y sin embargo, nuevamente, Jesús se detiene, la busca, pregunta, hasta sus discípulos le dicen, a ver, o sea, ¿cómo buscas si todo te está apachurrando? ¿Cómo dices quién me tocó, verdad?
pero sin embargo él nuevamente se detiene y la busca. Y dices, ¿para qué la busca? Ya la había sanado, ¿no? Él iba a una urgencia. Y me encanta porque solo la busca para verla a los ojos, para decirle con ternura, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Aparentemente por este retraso, la niña se muere y aprovecha a Jesús para hacer otro milagro, ¿verdad? Y traer la vida. Entonces, nada, aún en esa flexibilidad, nada se desperdicia, ¿sí? Todo está en control, todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque finalmente Jesús vino a sanar corazones, ¿sí? No vino a cumplir una agenda. En su caminar vemos, con estas acciones, que Jesús nos mostró la importancia de poner a las personas en primer lugar, antes que las cosas, antes que los logros, antes que las obras, antes que las tradiciones y aún antes que las obligaciones religiosas. Jesús nos enseña que nos tenemos que detener ante las necesidades y ser flexibles con nuestro tiempo, con nuestros planes, con nuestra vida misma. Sí, esto pues ahorita pudiera parecer cada vez más complicado. Estamos viviendo tiempos donde todo es a las carreras, ¿no? Donde todo es deprisa, donde todo tiene que medirse con logros, con resultados, ¿sí? Pero la palabra nos dice todo lo contrario. Y el principio para poder aplicar esto de la flexibilidad de una manera sabia y de una manera correcta, nuevamente lo encontramos en la palabra y en el versículo líder en el que venía la invitación, que es Colosenses 3:2, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es cortito, pero creo que tiene mucho que darnos y si lo podemos entender y aplicar, creo que nuestra vida puede mejorar en muchas maneras. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no se trata, hay que entender, la flexibilidad no se trata de hacer lo que se nos dé la gana, no se trata de hacer las cosas sin pensar, no se trata de la y se va, ¿sí? No significa que el desorden esté bien, no, no, no. Significa tener las prioridades en el lugar correcto, significa tener el corazón en el lugar correcto. ¿Sí? Hay momentos que es bueno y que es necesario ser exactos y exigentes, pero hay muchos momentos en los que es mejor ser flexibles. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo distinguir cuando tengo que ser flexible y cuando tengo que ser exacto, ¿no? Nuevamente, vamos a Proverbios 16, 1 al 3. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse sabia según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Este pasaje nos muestra claramente que no siempre nuestros planes son los mejores, aunque sean buenos, aunque tengan que ver incluso con el servir a Dios. Porque no siempre nuestras intenciones son buenas, no siempre nuestras intenciones son las correctas, porque muchas veces si estamos haciendo cosas buenas y correctas, pero por motivos incorrectos, porque muchas veces lo estamos haciendo para nosotros mismos, no para Dios. Y es ahí donde nos volvemos a veces implacables. Esto tiene que ser así, esto tiene que dar este resultado. Esto tiene 1, 2, 3, 4 y de ahí no me salgo, ¿sí? Aquí hay dos cosas que podemos aprender de este pasaje. El entrega, ¿sí? El entender que nuestros planes finalmente le pertenecen a Él y el ser honestos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Realmente lo hago para darle gloria a Dios? ¿Realmente lo hago buscando su voluntad? ¿O lo hago para ser visto? ¿O lo hago para ser reconocido? ¿O lo hago para mostrar que soy muy espiritual, ¿sí? Que yo estoy en otro nivel que los demás? A Jesús no le importó nunca nada de eso, nunca. Él veía una necesidad, la cubría.
Vamos, otro ejemplo que creo que nos puede enseñar mucho acerca de lo que hay en nuestro corazón y, y que Jesús lo dejó muy claro, fue lo del pródigo, perdón, lo del prójimo. En Lucas 10, 30, 37, no lo vamos a leer, está un poco largo, pero déjenles platico un poquito. Un intérprete de la ley llega, ¿verdad? Y lo interesante es que llegó para probar a Jesús, ni siquiera llegó con la intención verdadera de aprender de Jesús, ¿no? Él quería probarlo. Y entonces le pregunta qué hay que hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le dice, muy claro, sí, vamos a buscarlo, sí, en el versículo 27 de Lucas 10, dice, le dice Jesús? ¿Qué dice la ley? ¿No? ¿Cómo está escrito acerca de la vida eterna? Y le da el mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces este hombre dice, para justificarse a sí mismo, porque pues creo que no tenía muy claro eso de amar al prójimo, ¿verdad? Estaba enfocado en cumplir. Le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y aquí Jesús aprovecha para dar una enseñanza y mostrarnos dos tipos de personas, ¿sí? Y nos da una gran lección. Por un lado, nos cuenta, nos cuenta la historia, ¿no? Del prójimo que fue asaltado, que fue dejado por muerto en el camino, ¿sí? Y la reacción de tres personas que pasaron en el camino, ¿sí? Dos de ellas, un sacerdote y un levita, o sea, dos personas que eran líderes religiosos, ¿sí? Respetados, que habían llegado a ese lugar, pues, por méritos, ¿verdad? Me imagino que eran personas esforzadas, trabajadoras, que cumplían al pie de la ley, de la letra, la ley, ¿sí? Pero dos personas que al ver una necesidad, aparte de uno de los suyos, porque el que estaba herido era un judío igual que ellos, ¿sí? Cuando vieron a alguien con gran necesidad en el camino, ¿sí? ¿Qué pasó? En su mente, sus importantes ocupaciones, porque probablemente iban a cumplir con algunas de sus obligaciones de sacerdote y de levita, ¿sí? Pues lo pasaron de largo, no hicieron absolutamente nada. Dice al contrario, se cruzaron de lado y siguieron su camino a sus muy importantes y religiosas ocupaciones. ¿Sí? Y sin embargo, nos habla de otra persona. Estos dos religiosos no se inmutaron ante el dolor, ante la necesidad, para nada. Y sin embargo, un samaritano, y aquí brevemente déjenme contarles que los judíos y los samaritanos tenían pleito, ¿sí? Los judíos despreciaban a los samaritanos, entonces no se podían ni ver. Y sin embargo, un samaritano, alguien que no debería de, ¿sí? Vio a este hombre, a pesar de que era un judío, y tuvo compasión de él. Y se movió a misericordia. Y sin importar que muy probablemente él también tenía algo que hacer. Él iba a algún lugar, en un camino que te llevaba a otros, y si andaban en el camino eran porque iban a hacer algo, no andaban paseándose. Pero él se tomó el tiempo, dice que ahí mismo lo curó, que lo subió a su caballo, que lo llevó a un mesón, que lo alimentó, y que aparte, cuando ya se tenía que ir, porque pues obviamente tenía cosas que hacer, ¿sí? Le encargó al encargado que siguiera cuidando de él, le dejó dinero para cuidarlo y le dijo, y si todavía es más, yo te lo pago de regreso. Este hombre detuvo su viaje, detuvo todo lo que tenía que hacer, se tomó el tiempo, gastó su dinero y hizo todo lo que estaba en sus manos para ayudar a otro. Eso es lo que detona la flexibilidad, la compasión. Eso acciona la flexibilidad, ¿sí? Y este hombre cumplió con el mandamiento que, que que los sacerdotes, que los levitas se sabían de memoria, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo, ¿sí? Él sí cumplió. Entonces, pues vemos que la flexibilidad sí es algo que está en las Escrituras, ¿no? Sí es algo que está plasmado en la vida de Jesús, en su vida y en sus enseñanzas. Ahora, como la mayoría de las cualidades que Dios espera de nosotros, no es algo que se nos dé natural, ¿no? No es algo, somos por naturaleza egoístas. Y, y aparte implica renuncia. Todas estas, todas estas virtudes, todas estas cualidades, implica renunciar a lo que yo quiero. Pero cuando el Espíritu Santo verdaderamente está trabajando en nosotros y cuando nosotros estamos permaneciendo en Jesús, en su palabra, como pámpanos a la vid, sí se puede, sí podemos alcanzar estas virtudes, ¿sí? Y aparte, cuando cumplimos, Dios derrama sus beneficios y sus bendiciones en nuestras vidas. De verdad, la flexibilidad tiene un impacto muy positivo en nuestras relaciones, en nuestra manera de disfrutar la vida, ¿sí? Si volteamos a ver a las personas que son muy rígidas, que no se salen, que son así, voy derecho y no me quito, no. Normalmente no hay mucho gozo, ¿sí? Porque están tan preocupadas por cumplir una agenda, por seguir un plan, por seguir sus metas, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Que, que, que hay frustración, hay enojo, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay muchas cosas que impiden gozar verdaderamente la vida. Entonces, vale la pena ser flexible, vale la pena incluir esta, pues no sé si llamarle virtud, esta actitud, más bien, esta actitud, ¿sí? Pero creo que vale más la pena cuando entendemos qué es lo que lo que verdaderamente nos debe mover a ser flexibles. La compasión, el amor por otros, las personas, lo que es eterno, ¿sí? No las cosas de este mundo. Ahora, hice una lista de enemigos de la flexibilidad y de fundamentos de la flexibilidad y de beneficios bueno, hice 3 listas, ¿no? Y de beneficios de la flexibilidad, ¿sí? Se las voy a compartir mientras dejen darle un traguito. ¿Cuáles son los enemigos de la flexibilidad? ¿Qué es lo que nos impide ser flexibles? ¿Cuáles son las razones por las que nos cuesta tanto adaptarnos a los cambios con una buena actitud? Pensando, creo que hay varias. Hay varias cosas que nos dificultan el actuar como Dios espera que actuemos, ¿sí? Por un lado, obviamente, está el pecado, ¿sí? Nuestra carne quiere jalar para el otro lado, ¿sí? También hay un corazón engañoso y perverso, aunque ahorita escuchemos que sigue tu corazón y lo que te diga tu corazón, la palabra nos dice que el corazón es engañoso y perverso y que el único que lo conoce es Dios. Entonces tenemos esos obstáculos, ¿sí? Aparte también hay una historia personal, porque como les decía al principio, traemos patrones, ¿sí? Traemos enseñanzas, traemos herencias, algunas correctas, pero también algunas incorrectas, de cómo crecimos y eso también influye mucho, ¿sí? Si crecimos con padres muy exigentes, es muy probable que batallemos mucho con ser flexibles, ¿sí? Si crecimos con padres donde los logros eran lo primero, sin importar el costo, pues va a ser bien difícil ser flexibles, ¿sí? El mundo, sus filosofías también nos dicen otra cosa, ¿no? Es primero tú, después tú, lo que te haga feliz, quita todo lo que te dañe, quita toda la gente tóxica de tu vida, tú, primero tú. Entonces, sí vamos contracorriente, es real, vamos contracorriente. Entonces yo dividí, a lo mejor no está correcta la división, pero creo que por un lado hay pecados que nos impiden ser flexibles, pero también hay aprendizajes de vida, de familia, de herencia, de personalidad, que nos impiden también ser flexibles, ¿sí? El egoísmo, entre los pecados yo puse el egoísmo, creo que es el enemigo mayor para casi todo, ¿no? El control, el control no nos deja ser flexibles, ¿no? Porque todo tiene que salir como yo creo, como yo espero,
pero acuérdense que a veces hay cosas, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. No sabemos realmente todo. El único que sabe y conoce es Dios. Entonces tenemos que soltarle el control a Él. La dureza de corazón, ¿sí? Creo que la dureza también es algo que no nos deja ser flexibles. El ego, que va muy relacionado con el egoísmo. La manipulación también nos impide ser flexibles. Y muchos aprendizajes también, como les decía, ¿no? Eso de ser perfeccionista, ¿no? De vivir de acuerdo a los logros. La intransigencia es otra cosa que no nos deja. La rigidez, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy, muy lindo de lo que es ser flexible y de lo que es ser rígido, ¿sí? El tener altas expectativas o muchas expectativas o tener expectativas, ¿sí? No podemos evitarlo, pero entre menos expectativas tengamos de las cosas, más vamos a disfrutar y más vamos a ser capaces de cambiar y de modificar lo que sea necesario por el bien de los demás, ¿sí? Creo que otro gran enemigo de la flexibilidad pudiera ser el temor. El temor creo que también nos puede detener de hacer cambios, ¿sí? De cambiar el plan. Y, 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 hay que tener cuidado con el temor porque no podemos evitarlo, pero sí tenemos que evitar que se convierta en un pecado. Y dices, ¿cómo el temor es un pecado? Porque cuando tememos de más, cuando dejamos que el temor nos controle, es porque no estamos creyendo quién es Dios y de lo que es capaz de hacer, que es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que nada, nada se le escapa de sus manos, ¿sí? Y bueno, pensando en esto de rigidez, y hay un ejemplo que yo ya había escuchado muchas veces, ¿no? De las palmeras, como las palmeras en los huracanes, y si han visto videos de huracanes, ¿no? Cómo se doblan, se doblan, se doblan, se doblan, decías ya, porque pues están enormes, ¿no? Y no se quebran o quiebran. Bueno, pero leí algo de las palmeras que es muy interesante y como todo, vemos cómo Jesús usaba, ¿sí? Las cosas de este mundo, cómo usaba la naturaleza para enseñar verdades espirituales. Creo que podemos seguir aprendiendo de la naturaleza para aprender esas verdades espirituales y las palmeras nos dan una enseñanza muy buena. Les voy a leer lo que encontré de las palmeras. Dice, las palmeras son muy flexibles y se dejan empujar y zarandear en vez de ofrecer resistencia a los vientos huracanados como hacen los otros árboles, que se rompen. ¿Sí? Esta es la clave. Al interior y en la copa, donde estiran las hojas con el viento, crecen las fibras más densas y rígidas y al exterior se amortiguan con las más elásticas. Cuando leí esto dije, así es. O sea, al interior tenemos que tener las verdades inamovibles, ¿sí? Ahora sí, las que no se mueven. Las verdades acerca de quiénes somos, de quién es Dios, ¿sí? De a dónde vamos, del propósito. Esas no se mueven. Pero en el exterior tenemos que ser flexibles para no rompernos. Aparte, esa es otra enseñanza, ¿no? Vimos que por un lado tenemos que ser flexibles para bendecir a otros, pero también dice aquí, no ofrecer resistencia para no rompernos cuando vengan las adversidades. El ser flexible nos protege cuando llegan los huracanes, cuando llegan las tempestades, ¿sí? Nos ayuda a no quebrarnos. Esos son algunos enemigos de la flexibilidad. A lo mejor ahorita ya pensaste en varios, en ti, en tu persona, ¿verdad? Pero ahora, esos son los enemigos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos correctos para basar la flexibilidad o que generen esa flexibilidad, ¿sí? Bueno, creo que el primero, pues, es el amor incondicional, ¿no? El amor va a ser lo que genera la compasión, lo que genera la misericordia. Y para poder dar ese amor incondicional, pues primero tenemos que recibirlo de Dios, ¿sí? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que recibir el amor correcto de Dios primero para poder dar ese amor correcto. Después tenemos que tener
también nuestro corazón en el lugar correcto, ¿sí? Como leíamos, no en las cosas de este mundo, tenemos que tener nuestro corazón descansando en él. La compasión como lo vimos en cada uno de estos ejemplos, la compasión es indispensable, ¿sí? Para poder ser flexibles. La disposición también, el estar dispuesto y el estar disponible, el ver los cambios como una oportunidad, el ver lo bueno de los cambios, ¿sí? Porque sí hay cosas buenas en los cambios, aun cuando de momento pues nos saquen de onda, ¿no? Nos hagan retomar, nos hagan volver a plantear cosas. Los cambios son buenos, ¿sí? Y más cuando son cambios para bendecir a otros, ¿sí? La obediencia, finalmente, ¿voy a hacer lo que quiero o voy a hacer lo que Dios me pide? El sacrificio es un fundamento básico para ser flexible y para muchas cosas. Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis porque con lo que estamos oyendo ahorita, todas estas filosofías, ¿verdad? De la igualdad, de los derechos, de todas las cosas que se oyen ahorita, ¿sí? Creo que hay un riesgo muy grande. Hay cosas efectivamente que estaban incorrectas, que son incorrectas, ¿sí? Pero son incorrectas porque se están haciendo de la manera incorrecta. El sacrificio es uno, ¿sí? Si tú te estás sacrificando porque no te queda de otra, es incorrecto. Si tú te estás sacrificando porque alguien te obliga a sacrificarte, es incorrecto. ¿Sí? Si tú te estás sacrificando para después mmm, reclamar por ese sacrificio, es incorrecto. Ese no es el sacrificio que Dios espera de nosotros. El sacrificio nuevamente lo encontramos en Jesús, que voluntariamente y por amor dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener vida en Él. Ese es el sacrificio que Dios espera de nosotros. Un sacrificio que nace del amor, un sacrificio que nace de que sé quién soy, que sé cuánto valgo, que sé a dónde voy. ¿Sí? Y entonces soy capaz, porque tengo esa seguridad y esa fortaleza, soy capaz de sacrificarme. Ese es el verdadero sacrificio. Bueno. Otro, la aceptación. Cuando tenemos aceptación por las personas, por lo diferente que somos, por cómo pensamos y actuamos tan diferente, eso ayuda mucho a ser flexibles. La confianza, el tener los ojos puestos en Jesús, el tener, como lo leímos, propósitos eternos por encima de los terrenales, el agradecimiento, el contentamiento, el escoger, no el escoger, y aquí escuchen, escoger, no se da natural, el escoger no molestarme cuando los planes cambian, ver lo bueno en cada situación. Finalmente el gozo, esa habilidad de poder disfrutar las cosas y de reírnos en cada circunstancia. Se los digo de verdad y se los digo por experiencia. Cuando aprendemos a reírnos de las cosas que se salen de control, de las cosas que no son como esperamos, de verdad le bajamos tanto al estrés, le bajamos tanto a la tensión en las relaciones y de verdad comenzamos a disfrutar las cosas como vengan, ¿sí? Restarle importancia a tantas cosas que no tienen, esa importancia nos lleva a ser flexibles. Y también el ser flexibles nos lleva a restarle importancia a muchas cosas que no tienen importancia, ¿sí? Hay que escoger nuestras batallas. Hay tantas cosas que no vale la pena sufrir ni hacer un pancho por ellas. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de la flexibilidad? Porque como les decía, en todo lo que Dios nos pide, finalmente nos da más. Y hay muchos beneficios de ser flexibles. Hay menos estrés, de verdad hay menos estrés. Cuando eres flexible, el estrés baja mucho. Hay menos decepción,
porque no traes muchas expectativas de la vida, de la gente, de las cosas, de los planes. Y al no tener esas expectativas tan grandes, tan rígidas, tan perfectas, disfrutas más lo que sea y como venga. Hay menos enojo, hay menos frustración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos frustramos? Porque las cosas no salen como nosotros esperamos, ¿sí? Y sin embargo hay algo, o sea, hay menos de eso, pero hay más alegría, como les decía, hay más disfrute, ¿sí? Hay una mejora en tus relaciones. Cuando eres flexible, de verdad tus relaciones mejoran. De muchas maneras, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, con los amigos, en donde sea. Hay más oportunidades de servir cuando eres flexible, créanlo. Hay más oportunidades de servir y de ser esos instrumentos en las manos del Señor, útiles para llevar esa luz, para mostrar esa misericordia, para mostrar esa compasión. Y quiero terminar con un pasaje que me anima mucho y espero que les anime a ustedes a que mi vida entera, a que nuestra vida entera sea flexible en las manos del alfarero que tanto nos ama. Es Isaías 55, 8, 11. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos, quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Las animo. Las animo a buscar caminar sus caminos, no los nuestros. Las animo a buscar sus pensamientos, no los nuestros. Van a ver que vale mucho la pena. Pues muchas gracias. Quien quiera acompañarnos en el Zoom, pues ahí van a subir ahorita la liga. Las invitamos cada jueves a estar aprendiendo más de Mujer de la Palabra. Las invitamos a hacer un examen de cuáles son las áreas que tengo que trabajar, cuáles son las áreas que tengo que soltarle a Dios. Y las animamos a creer que en Dios todo es posible. Gracias. Yo soy Oli Carrillo y fue un gusto estar con ustedes.